Bienvenidos mis queridos hermanos a este tercer capítulo en esta jornada del combate espiritual. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios. Pero para empezar, debemos siempre pedir asistencia a nuestro buen Padre, que nos envíe su divino Espíritu para que podamos comprender y profundizar a la luz de su Espíritu. Juntos vamos a pedirle entonces que nos llene de su amor, que nos dé luz en nuestro entendimiento. Te rogamos en el nombre de Jesús que envíe tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y tú, Señor, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, a la luz del Espíritu Santo, concédenos, Señor, que sintamos rectamente el mismo Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismos y la suficiente confianza en Dios. Pero es un error y un engaño que no se conoce bien, sino cuando se cae en algún pecado. Pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en las virtudes. Y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios, sino en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta no se desanima, ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia, aprende a confiar más en su propia fuerza y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores. Pero su dolor y arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y les perdonará. Vuelve otra vez a su práctica de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio que antes. Esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Muchas veces quieren más librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios. Así buscan rápidamente al confesor, no es tanto como para tener una nueva relación con nuestro Señor, sino por recuperar la paz y la tranquilidad de su espíritu. Una religiosa le había dicho a un confesor que le había gritado a su superiora. Y el confesor le dijo, mira, no te confieses ahora, vení después de 3 días. Primero, anda a disculparte con tu superiora y después venía a confesar tus pecados. Esto evita que el sacerdote, que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero hacer la paz y amistad con Dios y con las personas ofendidas. Cada cual debe preguntarse de vez en cuando, ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado al buen Dios? ¿El haber hecho daño a los demás? ¿El haber afectado horriblemente mi alma que está siendo observada por Dios y sus ángeles?
el haber perdido un grado de brillo de la gloria para la eternidad, el haber acarreado con un castigo más para el día que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta. O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos, o que mi apariencia de santidad quedó disminuida. Esto, mis queridos hermanos, es importante preguntarnos de vez en cuando. El error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo en una cualidad o virtud. Hay un error muy común que consiste en creer que es virtud, buena cualidad, el desanimarse, desalentarse, dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo cuando se comete alguna falta. Pues en estos casos, casi siempre sucede que la amargura se siente por haber pecado no proviene mayormente del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios, sino que el orgullo ha quedado herido al constatarse la propia miseria y debilidad. La confianza que se tenía en la propia fuerza y capacidades para resistir el mal falló totalmente. Peligro propio de gente orgullosa. Ordinariamente las almas presuntuosas, que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son, no le da la debida importancia a los peligros que le van a llegar y a las tentaciones que le pueden venir. Luego, al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grandes son su miseria y su debilidad, se maravillan y se afanan por su caída como si se tratara de cosa nueva y rara, porque ven derrumbado por el suelo al ídolo del amor propio y a la falsa confianza en sí misma, en lo cual imprudentemente habían puesto su esperanza, y demostrando que son almas que más ponían la confianza en su propia fuerza que en la ayuda de Dios. Se dejan llevar por la tristeza, el desánimo y hasta pueden llegar a la desesperación. Esto no sucede a las almas verdaderamente humildes, que no ponen su confianza en las propias fuerzas o capacidades para resistir el mal, sino únicamente en la ayuda y en la bondad de Dios. Porque cuando caen en alguna falta, aunque sienten gran dolor de haber ofendido al buen Dios, haber manchado su alma y haber hecho daño a los demás, no se maravillan, ni se inquietan, ni se desaniman, pues muy bien conoce sus caídas, es un efecto natural de su espantosa debilidad y de la impresionante inclinación que su naturaleza siente hacia el mal. Estas almas repiten lo que decía aquella santa antigua: todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Todo lo espero de la bondad y la misericordia de Dios. Cada día constataremos el combate entre la debilidad humana y la omnipotencia de Dios. Y en verdad, mis queridos hermanos, se cumple lo que dicen los santos: la humildad produce tranquilidad. De lo único propio de lo cual el humilde está seguro es de su debilidad, pero se conserva alegre si al mismo tiempo vive seguro que la bondad de Dios nunca lo abandonará. Yo nunca te abandonaré, dice el Señor varias veces en las Sagradas Escrituras. Con razón, un director espiritual le dijo a alguien que le pedía un consejo: no eres más santo porque no eres más humilde. O como los 3 jóvenes en el horno, de lo cual nos habla el profeta Daniel. Tenemos que decir: Señor, hemos pecado. Por eso, con toda justicia nos han llegado tantas humillaciones. San Agustín, cuando recordaba los terribles y tan numerosos pecados de su vida, no se dedicaba a lamentarse o a desanimarse, sino a proclamar la maravillosa bondad de Dios que lo supo perdonar. Como gran parte de la fuerza que necesitamos para salir vencedores de los ataques de los enemigos de nuestra salvación, depende de la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios.
vamos a recordar algunos avisos que son útiles para conseguir estas dos cualidades: desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios. Primeramente, mis queridos hermanos, debemos de tener en cuenta como verdad que no admite discusión ni duda que aunque tengamos todos los talentos y cualidades, ya sean naturales, ya sea que sean adquiridos por propia fuerza, aunque contemos con una inteligencia prodigiosa, aunque nos sepamos de memoria las Sagradas Escrituras, hayamos servido al Señor por muchos años, estemos acostumbrados a servirle o a portarnos bien, siempre seremos absolutamente incapaces de obedecer debidamente al Creador y de cumplir a cabalidad nuestras obligaciones. Si la fuerza poderosa de Dios, con especial protección, nos fortifica nuestro corazón en cada ocasión que se nos presente, de hacer el bien y evitar el mal, de hacer alguna obra buena o de vencer alguna tentación, de salir de un peligro o poder soportar la cruz de la tribulación. Es importante pedir la fuerza poderosa de Dios. Es necesario grabar profundamente esta verdad en nuestra memoria. No dejar pasar días sin meditarla, considerarla, y por este medio iremos evitando el defecto que se llama presunción, que consiste en creernos más capaces de ser buenos y dejar de ser malos, de lo que en verdad somos. Así evitaremos andar confiados temeraria e imprudentemente en nuestras fuerzas. Algo fácil para Dios. En cuanto a la confianza en Dios, recordemos lo que dice el libro santo. A Dios le queda muy fácil darnos la victoria contra todos los enemigos de nuestra alma, ya sean pocos o ya sean muchos, ya sean fuertes o sean débiles, ya sean viejos y experimentados o jóvenes exaltados. Primera de Samuel 14:6. De este principio fundamental sacaremos la conclusión que aunque el alma se yace atacada por todos los pecados y vicios, llena de imperfecciones, malas costumbres y horrendas inclinaciones, aunque después de haber hecho todos los esfuerzos por reformar las costumbres, no se nota ningún progreso en la virtud. Se sienten y reconocen en sí mismos una mayor inclinación hacia el mal y más facilidad para pecar. No por eso hay que perder el ánimo y la confianza en Dios, ni dejar de luchar, ni abandonar las prácticas de piedad, sino más bien dedicarse con mayor entusiasmo y a tratar de hacer el bien y evitar el mal. Porque en este combate espiritual no se declara vencido a quien no cesa de combatir y de confiar en Dios, el cual nunca deja de ayudar con su auxilio y socorro a quienes quieren salir vencedores, aunque muchas veces permite que sean vencidos. Si se tiene ayuda de Dios, se puede perder la batalla, mis queridos hermanos, pero jamás se perderá la guerra. Entonces es muy importante, mis queridos hermanos, recordar que con nuestras propias fuerzas nada vamos a poder, pero sí en la confianza y en la fuerza de Dios. Y esto me hace acordar a una historia, un alpinista, a cual tenía muchos años de profesión, quería escalar el Cerro Aconcagua. Incluso ofrecieron sus amigos de acompañarlo y él no quiso. Dijo que él podía solo, que con su fuerza y su sabiduría iba a llegar. Y así lo hizo. Se emprendió a escalar el Cerro Aconcagua. De repente iba muy bien escalando. Cuando llegó la noche, se empezó a oscurecer y de repente ya no veía nada, absolutamente nada. Este hombre empezó a agarrar miedo y no supo qué hacer. Colgado de la soga, no veía ni siquiera a centímetros de sus pies y pensaba que él iba a morir, pensaba que se iba a caer. Entonces desde el fondo del corazón pidió a Dios que le ayudara
Señor, por favor, si existe, ayúdame. Y efectivamente, una voz muy profunda le habló al corazón y le dijo: Hijo mío, si confías en mí, suéltate de la soga. Este hombre dudó de esa voz y confió en su propia fuerza y se mantuvo aferrado a esa soga toda la noche. Hasta que el otro día en el noticiero salió que un alpinista murió congelado en la noche, agarrado de la soga y a 1 metro del suelo. Moraleja de la historia, mis queridos hermanos, no confiemos en nuestra fuerza ni lo que sabemos ni experimentamos, sino más bien confiemos en Dios, aunque veamos todo oscuro, aunque no tengamos salida. No nos aferremos a la soga, aferrémonos a la voz de Dios que está en nuestro interior. Pidámosle entonces a nuestro buen Padre esta gracia de la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Él. Todos los días, media hora en la meditación, pidámosle esta gracia. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta jornada, por este nuevo capítulo que nos has puesto en el camino. Y ahora vamos a pedirle a tu amado Hijo Jesús, a su sangre redentora, que es nuestra armadura espiritual, que nos proteja y nos cuide. Señor Jesús, y te invito a que digas tu nombre. Te consagro mi mente con sus potencias, sentido, pensamientos, memoria, consciente, inconsciente y subconsciente, a tu gloriosa sangre derramada por ti. A mi favor me sello y protejo con tu sangre redentora de todo falso pensamiento, de toda sugestión negativa, de toda falsa imaginación, de todo temor, de todo engaño. Que tu sangre redentora, Señor Jesús, me limpie, purifique, descontamine y me libere, y me conceda la gracia de poder tener dominio propio en mi integridad física, psíquica, biológica y espiritual. Amén. Poderosa sangre de la salvación, combate al enemigo en mi cuerpo, mente y espíritu. Poderosa sangre de la salvación, combate al enemigo en mi cuerpo, mente y espíritu. Poderosa sangre de la salvación, combate al enemigo en mi cuerpo, mente y espíritu. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos finalizado el capítulo del día de hoy. Como siempre, al final les dejo el texto bíblico para meditar y profundizar en nuestro interior su palabra, ya que es la luz que ilumina nuestro interior, nuestras tinieblas. Mis queridos hermanos, que la gracia del Señor nos acompañe y nos revista día a día, para que cada día podamos llegar a la santidad y siempre, siempre acordarnos que somos ciudadanos del cielo. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes y que los rayos de Jesús misericordioso los cubra y los proteja de todo mal. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo de este combate espiritual.